Muy buenas noches, somos el grupo número 6 de la carrera de Educación Inicial en línea, sexto semestre paralelo C3. El tema de hoy es conciencias lingüísticas. A continuación, tenemos sus 4 tipos. Primero, conciencia fonológica, conciencia semántica, conciencia léxica y conciencia sintáctica. Vamos a proceder a hablar un poco de cada una. La conciencia fonológica es la habilidad de reconocer y usar los sonidos en el lenguaje hablado. La conciencia fonológica incluye a la conciencia fonémica, que es la capacidad de identificar los sonidos que se combinan para formar palabras. Como lo dice Vilcacundo 2020, esta se enfoca en que los infantes entiendan que los sonidos crean las palabras. Es importante que ellos traten y jueguen con las palabras para lograr identificar claramente los sonidos, por lo cual la comprensión de los sonidos ayudan a tener una conexión significativa con la escritura, donde su autonomía en la escritura de las palabras dependerá de que el infante entienda cómo plasmar un sonido e identificar su grafía. A continuación tenemos sintáctica. La toma de conciencia de la organización de las palabras dentro de un mensaje con el fin de que está consecuente con la intencionalidad del hablante. Aquí podemos decir también que Louis 2018 cita que este es el dominio de los procesos lingüísticos, cognitivos y metacognitivos, la cual está determinada por el nivel de manejo consciente. Este desarrollo parte de la reflexión oral para que el infante entienda las reglas, logrando generar una oración, pudiendo así comprender la combinación y el orden de las palabras. Tenemos léxica, la conciencia, la organización de las palabras dentro de un mensaje con el fin de que éste sea consecuente con la intencionalidad del hablante. Aquí podemos destacar algunas características como esta que permite identificar las palabras. También la facilidad de incluir juegos para que los individuos conozcan que la lengua está formada por una serie de palabras vinculadas entre sí. También tenemos la semántica. Esta es la habilidad para comprender y dar sentido a las palabras y sus significados dentro de un contexto determinado. También vamos a mencionar varias características como la asociación. Esta se refiere a la establecida entre dos representaciones mentales y que es fundamental para el pensamiento. Tenemos el reconocimiento. Esta se produce por un proceso de acoplamiento. Y por último, la identificación, que se emplea en el sentido de examinar a una persona, un objeto, etc. A continuación, mi compañera. Con el gran amor de tu vida. Sé que no estás lista para una relación. Por eso quiero quedar muy claro. Destrezas asociadas a las conciencias lingüísticas basadas en el currículo de educación inicial. Te lo mereces. Conciencia fonológica. La destreza asociada en el currículo de educación inicial 2014 dice que se integra a las actividades y experiencias educativas diseñadas para promover las destrezas asociadas al currículo de educación inicial. Se puede utilizar juegos, canciones, rimas y actividades interactivas que fomentan la segmentación, fusión y manipulación de sonidos para fortalecer la conciencia fonológica en los niños. Como explicación tenemos que se refiere a la habilidad de reconocer y manipular los sonidos que habla en palabras y oraciones. Esta habilidad implica la capacidad de segmentar palabras en sus propias sonoras, identificar sonidos iniciales y finales, fusionar sonidos para formar palabras y manipular sonidos para crear nuevas palabras. En la conciencia léxica se desarrolla a través de actividades y experiencias educativas que fomentan la explicación y el uso del vocabulario. Se pueden utilizar juegos de palabras, actividades de asociación de palabras, lectura y escritura creativa, para fomentar la conciencia léxica de los niños. Como explicación tenemos que se refiere a las habilidades de reconocer y manipular las palabras como unidad significativa en el lenguaje. Implica comprender y utilizar el lenguaje
en su vocabulario de manera efectiva, así como reconocer las características y propiedades de la palabra, como su forma, su significado y el uso. También tenemos la conciencia sintáctica. En esta nos dice que comunicarse incorporando palabras nuevas en su vocabulario en función de los ambientes y experiencias en las que se interactúan. Como explicación, esta favorece el reconocimiento de palabras al permitir la utilización de las restricciones sintácticas de una oración para decodificar aquellas palabras desconocidas. Conocimiento semántica, de conciencia semántica. Expresarse utilizando oraciones cortas y completas, manteniendo el orden de las palabras. En esta permite que los niños y niñas situarse en un contexto y establecerse un modelo mental que guíe su proceso de aprendizaje y le permita crear las relaciones entre los objetivos ahí presentes, generando conocimiento. Las actividades de reconocimiento fonológico para los niños de 4 a 5 son las siguientes. Discriminar palabras largas y cortas, contando sílabas, aislar y manipular sílabas iniciales y finales, asimismo como aislar y manipular el sonido inicial de una palabra, también como separar la pronunciación de los sonidos en palabras de 3 o más fonemas. Las destrezas asociadas a la conciencia lingüística basada en el currículo de la preparatoria, la conciencia fonológica, adaptar el tono de voz, los gestos, la entonación y el vocabulario de diversas situaciones. En la base para tener el niño y la niña aprendan a leer, forjando la habilidad de reconocer y usar sonidos de lengua hablada. La conciencia léxica, acompañar el lenguaje oral en situaciones de expresión, creatividad y utilizando recursos auditivos, mediante la reflexión, permitiendo que el niño identifique, segmente y combine las unidades léxicas, explorando las palabras y oraciones con el fin de dominar la competencia comunicativa. La conciencia sintáctica, realizar sus producciones escritas mediante la selección y utilización de diferentes recursos materiales. Es la parte de la gramática que estudia el modo en el que se combinan las palabras y los grupos están formados para expresar significados. La conciencia semática, mostrar interés por escribir al reconocer que se puede expresar por escrito los sentimientos y las opiniones que generan las diferentes situaciones. De esta manera, el niño logrará entender las palabras que conforman los textos escritos, ya que concierne a la capacidad de considerar la estructura de la sintaxis que más que el significado de las oraciones. Las actividades de la conciencia semática para los niños de 4 a 5 años es la cadena de palabras. En este juego los niños deben aprender a pensar en una palabra relacionada con la otra anterior mencionada. El objetivo es desarrollar la conciencia silábica mediante los juegos de sílabas, discriminar auditivamente los sonidos, admitir el vocabulario. La actividad sería arrastrar las imágenes hasta los recuadros de forma que la última sílaba de cada palabra coincida con la primera de la siguiente. La solución: el tomate, el pato, tetera, rama, macara, casa, sapo, pozo, zorro, rojo, joroba y ballena. Esta ha sido toda nuestra exposición. Muchas gracias con todos.